Buen día. Somos el grupo número 3, conformado por los integrantes que están viendo en pantalla, y a continuación les presentaremos el tratamiento periodontal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Acompáñennos. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva de la capacidad de los riñones para depurar soluto. Esta se concentra en la orina y se conservan los electrolitos, por lo consiguiente se deteriora la función renal. Por tanto, ocurre la retención de diversos productos de desechos del metabolismo, como la urea, nitrógeno ureico y creatinina. A este estado se le denomina azoe. El azoe es unos niveles anormales altos del compuesto nitrogenado que se encuentra en sangre. ¿Cómo nosotros vamos a detectar un paciente con insuficiencia renal crónica? Bueno, los pacientes suelen ser asintomáticos, por lo cual se necesita exámenes de laboratorio para determinar su anormalidad. Estos pacientes con insuficiencia renal crónica presentan signos y síntomas estomatológicos que alteran el funcionamiento normal de la cavidad oral y como consecuencia se puede presentar complicaciones infecciosas causadas por microorganismos que en condiciones normales compaginan e interactúan con el huésped. Estos pacientes tienen un mayor riesgo para el deterioro de estructuras dentales y un alto índice de enfermedad periodontal, que esto es lo que presentan los pacientes con insuficiencia renal crónica. Algunos de los síntomas que presentan estos pacientes en la boca es olor y sabor urémico, boca seca, cambios en el gusto, petequias y esquimosis, pseudoplaca en lengua. El flujo salival es menor, sabor a metal y olor amonacal por el elevado contenido de urea en la saliva. A continuación, un punto muy importante a considerar en nuestra área, vamos a mencionar las medidas a considerar durante la atención odontológica en un paciente con insuficiencia renal crónica. En un paciente controlado puede realizarse una atención odontológica de manera convencional. Sin embargo, en aquellos que no están controlados, conviene además la interconsulta con el médico tratante y previo al inicio del tratamiento odontológico se le indicará un hemograma completo y pruebas de coagulación. Es imprescindible monitorear la presión arterial al inicio y al final de la sesión. Y en cuanto a los anestésicos locales, la lidocaína y mepivacaína son buenas opciones ya que son tolerados por vía metabólica hepática. Pacientes dializados. Estos pacientes aumentan el riesgo de sangramiento debido al uso de anticoagulantes como la heparina y el recuento plaquetario disminuido, y del aumento de infección debido a la depresión del sistema inmune. El tratamiento odontológico debe realizarse entre diálisis, ya que en ese momento el paciente se encuentra en mejores condiciones en cuanto a la hidratación. En un paciente bajo hemodiálisis, su sangre es sometida a depuración valiéndose de un sistema que por difusión osmótica permite que las toxinas hemáticas sean removidas del plasma. El paso extracorporal de la sangre por conductos del aparato dializador obliga el uso de heparina para evitar la coagulación de la sangre y el taponamiento del sistema de diálisis, también la formación de émbolos durante el proceso. Entonces, el manejo dental debe ser lo más próximo a la hemodiálisis para poder encontrar a la persona en el mejor estado posible. Sin embargo, esta atención no debe ser dentro de las primeras 4 horas después de la hemodiálisis, pues aún estará presente el efecto anticoagulante de la heparina. En pacientes con trasplante, el paciente candidato a recibir trasplante renal, el tratamiento odontológico previo es obligatorio, ya que ayuda a disminuir los focos infecciosos. Durante la fase temprana de post-trasplante, de primeros 3 meses siguientes al trasplante, el paciente estará severamente inmunodeprimido. Cualquier manejo odontológico solo debe hacerse en situaciones de urgencia. Por ejemplo, en el paciente hemodializado que recibirá un trasplante renal, si reúne las condiciones necesarias, el manejo bucal previo es primordial, porque el estado inmune del paciente no solo se verá afectado por la toxemia, sino por los fármacos inmunodepresores que se usan para evitar el rechazo de órganos implantados.
Una de las recomendaciones más importantes en el manejo de estos pacientes es que todo tipo de alteración hematológica, hemostática e inmunológica debe ser atendida previamente a cualquier procedimiento dental. El acondicionamiento periodontal e higiénico debe proceder a la odontología restauradora y rehabilitadora. En los pacientes que vayan a ser sometidos a trasplantes renales deben eliminarse todos los focos infecciosos presentes y potenciales, como se dijo anteriormente. También establecer hábitos y habilidades higiénicas de alto nivel antes de la cirugía renal. En la diapositiva que estamos viendo en pantalla, observamos las manifestaciones bucales más comunes que pueden presentar los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, el agrandamiento gingival, equimosis en el labio inferior, petequias en el paladar y palidez de mucosas y encías. Por eso es importante que llevemos una higiene bucal óptima en este tipo de pacientes e interconsultas con el médico de cabecera. En la diapositiva que estamos viendo en pantalla, observamos las manifestaciones bucales más comunes que pueden presentar los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, el agrandamiento gingival, equimosis en el labio inferior, petequias en el paladar y palidez de mucosas y encías. Por eso es importante que llevemos una higiene bucal óptima en este tipo de pacientes e interconsultas con el médico de cabecera. Respuesta inmunológica en la enfermedad periodontal e insuficiencia renal crónica. Los pacientes con enfermedad periodontal presentan un incremento de los niveles séricos de marcadores inflamatorios, como interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Los enfermos con insuficiencia renal presentan a su vez deterioro de la respuesta inmune, que se refleja en una mayor susceptibilidad a padecer infecciones bacterianas y víricas, entre otras. En la insuficiencia renal crónica se encuentran afectados el componente humoral y el celular en la respuesta inmunológica. En conclusión, comprendemos que las enfermedades periodontales inflamatorias se incluyen dentro de las enfermedades crónicas multifactoriales, donde la capacidad reducida del hospedero trae como resultado la aparición de alteraciones en el periodonto. Se expresan desde una discreta inflamación gingival hasta la pérdida del hueso de la cresta alveolar. Están causadas por microorganismos que generan una respuesta inflamatoria, la cual, unida a las toxinas producidas por el metabolismo de las bacterias, van a dar lugar a la enfermedad periodontal. Esta enfermedad se relaciona específicamente con la insuficiencia renal crónica, porque en esta se produce un aumento en el depósito de sarro supragingival y se generan toxinas urémicas. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica presenta una higiene bucal deficiente, lo cual puede complicar aún más la enfermedad sistémica base. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan comprendido las consideraciones del tratamiento periodontal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Agradecemos su atención y les deseamos un excelente día.